Ok, ahora bien, como venía diciendo, finalmente en Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 al 19, que acabamos de leer, se nos habla sobre la séptima trompeta y un tercer ay. Al sonar de la trompeta, los 24 ancianos se postraron y adoraron a Dios, que hemos dicho que era representante o, digamos, anciano, que siempre se ha dicho que no, que representan la iglesia. Con esa última trompeta se anuncia la venida del reino de Cristo al mundo. Uno, el juicio de los seres humanos. Dos, tal como dicen esos versículos, Dios juzgará a todos los muertos. Sí, está hablando de juzgar a los muertos, y para eso tienen que resucitar. Y dar galardón a los profetas y a los santos que temían su nombre. ¿Eh? Está hablando de qué? Del arrebatamiento de la iglesia. Es lo que hace el séptimo ángel de la séptima trompeta, anunciar todo este misterio de Dios, consumar, es decir, mira, se va a consumar el misterio de Dios. ¿Eh? Entonces, voy a repetir, el séptimo ángel de la séptima trompeta es un anunciante. Eso usted lo tiene que memorizar. ¿Eh? Y todos estos magnos eventos tiene su tiempo de cumplimiento. Todo lo que él anuncia. ¿Eh? Ahora bien, José, José, disculpa, Apocalipsis 11:18, juicios de Dios, ujú, luego, ¿qué anuncia? Anuncia la venida de Cristo al mundo, el juicio de los seres humanos, resurrección de los muertos, cuando habla de juzgar a los muertos, arrebatamiento de la iglesia, cuando habla de dar galardones a los profetas y a los santos que temían su nombre, y habla de las copas de ira, cuando dice que va a destruir a los que destruyen la tierra. Anuncia que se va a abrir la primera copa o se va a derramar la primera copa de la ira de Dios. ¿Eh? Entonces dice, el sonar de esa trompeta anuncia la cercanía inminente del fin de la tierra, tal como lo conocemos, y el inicio del reino eterno de Dios. Es decir, que anuncia el milenio también, el séptimo ángel de la séptima trompeta. Ese anuncio causó gran conmoción en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque hubo relámpagos, hubo voces, truenos, terremotos y una fuerte granizada. Aparte que fue abierto el templo de Dios, que está en los cielos, y fue visible el arca del pacto del templo. Todo eso lo hace el séptimo ángel de la séptima trompeta. Ahora bien, la otra palabra clave, aparte de la final trompeta, está el misterio de Dios, que se consumará. ¿Eh? Apocalipsis capítulo 10 versículo 7. Preguntamos, ¿cuándo se consumará el misterio de Dios? El misterio de Dios se consumará. Esta palabra misterio, que viene del griego mysterium, ¿eh? Se traduce como secreto, misterio, algo antes oculto y ahora ya conocido. O sea, eso es lo que se está haciendo el ángel, dar a conocer esto, sacar del oculto algo. Eso es lo que la participación del séptimo ángel, de la séptima trompeta, tiene que ver con esto. Oye, yo te voy a anunciar lo que ha estado oculto desde la antigüedad. ¿Eh? En el Antiguo Testamento, Dios habló a través de sus profetas de un misterio que los escribas y fariseos no lograron comprender. Y aún los profetas no entendieron, solo obedecieron al mandato y profetizaron acerca del libertador y salvador del pueblo.
¿eh? Tanto es así que Juan el Bautista, madre mía, a pesar que escuchó la voz en el cielo, cuando dijo, este es mi hijo amado, el que yo tengo complacencia, después que le dijo al Señor Jesucristo cuando iba a ser bautizado, no soy digno de desatar las sandalias de tus pies. A pesar de todo esto, Juan el Bautista, cuando estaba en prisión, en la cárcel, mandó a preguntar a sus discípulos, ¿será este el Cristo que estamos esperando? ¿O tenemos que seguir esperando? O sea, ese misterio todavía ni a Juan se le desveló por completo, porque estando en la cárcel tuvo dudas. Claro, lógico, estaba bajo presión, madre mía, tal cual como nosotros vamos a estar bajo presión en la gran tribulación. Hemos de recordar que Juan el Bautista estaba en el contexto de la cuarta bestia espantosa que habló el profeta Daniel, es decir, el Imperio Romano, que de allí van a salir los diez cuernos, las últimas 10 naciones, y que de allí va a salir el cuerno pequeño, el anticristo. Es decir, que el espíritu del anticristo estaba allí, en el Imperio Romano. Y el espíritu del anticristo está operando allí en tiempo de los Césares, en tiempo de Herodes. Es el que capturó a Juan y lo metió preso a través de sus marionetas gubernamentales de su tiempo. Y fue el espíritu del anticristo que mandó a decapitar a Juan el Bautista a través de la hija de, de esta mujer que era mujer de Herodes. Herodías. ¿Ya? La mujercita esta, ¿cómo se llama? Herodiana, Herodías. ella misma. ¿Quién la utilizó? El espíritu del anticristo. Ve por la cabeza de este personaje. Es el mismo espíritu que va a operar en este último tiempo, en contra de los santos, en contra de los redimidos, en contra de nosotros que hayamos quedado. Por eso es que roguémosle al Padre que nuestra fe no falte. Llega el momento de dar nuestra vida por nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que vivamos hasta el final y seamos arrebatados un abrir y cerrar de ojos, transformados a la final trompeta. Pero si tenemos que dar este cuerpo a la muerte por causa de Cristo, bienvenido sea, Amén. para luego ser resucitado cuando suene esa final trompeta. Entonces, sea que muramos o que vivamos, como dice el apóstol Pablo, del Señor somos. Amén. Ahora se está viendo con más sustancia, con más vivencia la palabra, las promesas, los decretos, las profecías que tienen que ver con nosotros para este último Amén. tiempo. ¿La estás sintiendo? ¿Eh? Es así. Entonces, para comprender el significado del versículo 7 de Apocalipsis 10, debemos entender qué es el misterio de Dios. La Biblia, el misterio de Dios, en la Biblia, el misterio de Dios se refiere a la obra salvadora de Dios en Jesucristo. En Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, Pablo nos habla de cómo este misterio se reveló en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se propuso en él de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, cuando este séptimo ángel toque la séptima trompeta, se va a cumplir esto. Se va a cumplir este misterio de la voluntad de Dios que habla el apóstol Pablo en la carta de los Efesios. También el apóstol Pablo en sus epístolas plasmó el conocimiento que el Espíritu Santo le reveló acerca del misterio de Dios, el cual no fue exclusivo para él, sino para todos los santos. ¿Cuál es el otro misterio? Que tanto los judíos
como los no judíos, es decir, nosotros los gentiles, formarían el pueblo redimido, según Efesios capítulo 3, versículo 3 al 9, y Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El libro de Apocalipsis anuncia la revelación total de este misterio. Por eso el ángel dice, el misterio de Dios se consumará, versículo 7 del capítulo 10 de Apocalipsis. Tal como él anunció a sus profetas, ya no hay más demora. Después de la séptima trompeta, aquellas cosas eran un misterio. Ahora son reveladas. El fin está cerca. El misterio o el término misterio en las escrituras se refiere a la verdad que Dios había ocultado o mantenido en secreto. Dios tiene una verdad en el libro de Apocalipsis que no había sido revelada antes de que el apóstol Juan la conociera por primera vez. Este misterio se define como el período de tiempo de la tribulación. Este otro misterio, el período de tiempo de la tribulación durante los días de la voz del séptimo ángel, de la séptima trompeta. Cuando él comienza a tocar la trompeta, esto se refiere a la séptima trompeta de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, que suena para anunciar los 7 juicios de las copas que tienen lugar durante la segunda mitad de la tribulación. Por lo tanto, aquí en el capítulo 10 estamos en el punto medio de la tribulación. Es decir, que Apocalipsis capítulo 10 te está diciendo, mira, estás en la mitad de los 7 años de tribulación y luego ya, ahora viene la gran tribulación. Es decir, cuando oigamos, si se nos permite, ¿no? Escuchar al séptimo ángel tocar la séptima trompeta, da inicio, ahí da inicio a la gran tribulación. Antes del séptimo ángel, de la séptima trompeta, era la tribulación de aquellos días. ¿Está entendiendo? Y antes de eso, es decir, ahora, en esta todavía dispensación de la gracia, son los dolores de parto. Cuando se abre el primer sello, se acaban los dolores de parto. Entramos a la tribulación de aquellos días. Y cuando se toque la séptima trompeta del séptimo ángel, se acaba la tribulación de aquellos días que son y que para nosotros es la tribulación de aquellos días. Para el mundo es paz y seguridad. Para el mundo es paz y seguridad. Porque se han dejado marcar, se han puesto esa marca de la bestia, pueden comprar y vender, siguen como si nada, aunque los juicios están cayendo. Los sellos están abiertos, las trompetas están sonando, pero para ellos es paz y seguridad. Para nosotros es tribulación de aquellos días, pero se va a incrementar. Porque cuando toque la séptima trompeta y comienza a caer las copas de ira, comienza la gran tribulación. La gran tribulación, gran parte de la gran tribulación es para nosotros, pero la copa de ira no es para nosotros. La copa de ira es para la humanidad impía, que se ha dejado marcar por la bestia. Escuche, la bestia nos va a perseguir a nosotros con gran tribulación, pero el Eterno los va a perseguir a ellos. El Eterno se va a encargar de ellos a través de la copa de ira, a través de Armagedón. ¿Se está entendiendo? Mientras Satanás desciende con ira contra la mujer, es decir, contra Israel y contra su descendencia, es decir, nosotros,
a través del anticristo, que va a hacer guerra contra los santos. Mientras eso está ocurriendo, paralelamente a eso, las copas de ira están cayendo, como en respuesta del Eterno, no solamente en defensa de los santos, sino para juzgar a las naciones que han dado muerte a los profetas del Señor, ha dado muerte y cacería a los santos, redimidos por la sangre del Cordero. Está bien. Dragón, está bien. Bestia, hacer guerra contra los santos y vencerlo, como dice Apocalipsis capítulo 13, vencerlo. Pero yo también voy a ir por vosotros. Yo también voy a ir por vosotros. Yo también voy a llegar. Tú descendiste con ira. Ahora vas a probar también de mi ira. Esto es choque de ira. La ira del dragón y la ira del Altísimo. La ira del dragón y la ira del Altísimo. De la ira del dragón no vamos a escapar. No, 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 no. Muchos de nosotros no vamos a ser guardados de la ira del dragón. Vamos a dar nuestra vida, pero vamos a ser guardados de la ira del Altísimo, de las copas de ira. Las copas de ira no es para los redimidos, es para los sellados. ¿Se está entendiendo? Esta es otra cosa que podemos hablar también. El conflicto de las iras, de las dos iras, en medio de la gran tribulación. Madre mía, lo que nos espera. Así que aproveche de beber bastante cafecito con pan. Aproveche a comerse sus tamales por allá, porque vaya lío que se nos viene encima. ¿Eh? Vaya lío. Seguimos. Alguien se quedó dormido. ¿Quién se quedó dormido? No sé, alguien estaba, perdón, pero alguien se durmió. Seguimos De despiertos. repente le ganó un sueño. Ajá, seguimos despiertos aquí. Vale. Dice, el capítulo 10 de Apocalipsis, cuando el séptimo ángel en el capítulo 11 anuncie, ¿eh? todo el misterio de Dios, allí estamos en la mitad de los 7 años. ¿Vale? Todo esto tendrá lugar cuando el séptimo ángel comience a tocar su trompeta. Esto indica que la séptima trompeta presentará la conclusión, el final de la gran tribulación. En este momento es cuando el misterio de Dios se aclarará finalmente. Hay muchos aspectos de este misterio. Hay muchas cosas que Dios no ha revelado hasta ese momento. ¿Qué significa aquí la frase el misterio de Dios se consumará? Como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Significa que así como el evangelio del agua y del espíritu es el evangelio verdadero, y quien quiera que lo crea recibe expiación y el Espíritu Santo en su vida, así el séptimo ángel anuncia el desvelo, la revelación definitiva del misterio magno, completo, supremo, de lo que estaba oculto en la antigüedad. Ahora este séptimo ángel lo corre, lo desvela. Va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello, va a venir el reinado milenial, va a venir la resurrección de los muertos, va a venir la entrega de galardones una vez ha sido arrebatado de estas personas, va a venir el juicio de las naciones, va a venir las copas de ira, va a venir estas plagas, va a venir ya al final, viene el final. Es lo que quiere decir el séptimo ángel, viene el final. Se acercó ya, está cerca hasta el final ya estamos ya al final. El final de los tiempos, el final de los días, el final de la dispensación de las edades, ya. El final del tiempo del reinado de los gentiles está llegando a su clima final, ya. ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces, Efesios capítulo 3, versículo 3 y Apocalipsis, perdón, Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, que hablan del misterio de Dios, se refiere en gran parte
Escuche bien. A la verdad dada a conocer en Apocalipsis capítulo 11 y 15 con respecto a detalles sobre la mitad de la tribulación que queda, que no se encuentra en ningún otro lugar de las Escrituras. En ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar lo que anuncia el séptimo ángel, la séptima trompeta, porque estaba oculto, estaba oculto. El misterio de iniquidad a su plenitud estaba oculto. Por allá, quizás, el profeta Daniel vislumbró el cuerno pequeño, vislumbró al anticristo. Pero Juan el amado se lo ve completo a través de la revelación que se le otorga allá en la isla de Pasmo. ¿Eh? Entonces, este ángel, este séptimo ángel, anuncia ya el final de todo. ¿Qué anuncia? Vea bien. Detalles de la final, de la tribulación final, al final, los 3 años y medio finales. Eso lo anuncia. ¿Vale? Como la muerte y resurrección, la ascensión de los dos testigos, la guerra en el cielo entre Miguel y Satanás, de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Qué más anuncia? El asesinato y resurrección del anticristo, Apocalipsis 13, versículos 1 al 3. Eso no existe en ninguna parte de la Biblia, lo que va a ocurrir con el anticristo cuando recibe la herida de muerte. Ese era un misterio también. Las obras del falso profeta, eso no está anunciado en ninguna parte de las Escrituras, solamente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 15. Y la marca de la bestia, mucho Ujú. menos. ¿Dónde usted encuentra la marca de la bestia en todas las Sagradas Escrituras? En una parte, solamente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. Entonces, todo eso forma parte del misterio consumado de Dios que anuncia el séptimo ángel de la séptima trompeta. Este misterio fue revelado a Juan y se ha revelado a sus siervos los profetas. ¿Cuáles siervos profetas? A nosotros que hayamos quedado. Apocalipsis 10, capítulo 7. Capítulo 10, versículo 7. Amén. Cuando veas que este versículo se refiere a profetas, de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, no está hablando de los profetas antiguos. No solamente piense solamente en los profetas antiguos del Antiguo Testamento, del pasado. Piensa en los profetas de la futura tribulación, nosotros que hayamos quedado. Estas cosas que yo estoy enseñando, ¿cuándo lo he enseñado en la iglesia? ¿Cuándo? Ujú. ¿Se está entendiendo? Entonces, por la gracia y la misericordia del Eterno, yo que tengo ese ministerio, Amén. ese don, se me está desvelando. Por eso cuando yo le meto un freno de mano, oye, que en medio de esta fulana pandemia, digo, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? La iglesia no debería estar aquí si somos pretribulacionistas. Entonces se me cae esa mentira, se me desvela lo que va a ocurrir en la gran tribulación, se me desvela de que vamos a pasar por la gran tribulación. Ahora viene que, al principio de la pandemia y todas estas cosas, que comencé a hablar del día del Señor, que son 7 horas de transmisión, Ujú. ¿eh? Con la parucía del Señor, que es otro tema que está allí, Ujú. ¿eh? Que comienzo a decir, oye, la séptima trompeta, oye, la séptima trompeta, oye, la séptima trompeta. Que hay que estar pendiente de la séptima trompeta. Entonces, pasa el tiempo, estoy hablando de 2023, pasan 2 años más y comienzo a escarbar, 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 que no me cuadra la resurrección de los muertos hasta el final. Y la séptima trompeta está a la mitad de la gran tribulación. ¿Qué pasa aquí? No me cuadra esto. Ah, ahora comienza más a desvelar, a desvelar. Que no es la fiesta la fiesta de las trompetas porque son sacerdotes humanos que tocan trompeta. Descartado eso, que no es el séptimo ángel de la séptima trompeta, aunque sea un ángel, no es él tampoco porque él solamente es un anunciante. Ahora hay otros ángeles que Ujú. vienen con voz de trompeta. Ujú. ¿Se está entendiendo que son otros ángeles que tocarán trompetas que no tienen que ver con el séptimo ángel de la séptima trompeta?
Entonces, ahí uno con el ministerio que tiene, con el don que tiene de profecía, que son estos que habla de Apocalipsis capítulo 10, es que por gracia y misericordia que uno está viendo lo que realmente va a ocurrir en plena gran tribulación. Y denle ustedes gracias al Señor que están escuchando esto, porque cuando estemos incomunicados, cuando estemos sin internet, sin nada de estas cosas que yo no pueda transmitir, por supuesto, usted tiene que recordar estas cosas. Si no nos encontramos en la vía de este peregrinaje final, tienen que recordarlo. Pero el Espíritu Santo no creo que nos deje abandonados nunca. Nunca. Entonces sí nos va a Él os comunicar todo enseñará y lo nos mismo. recordará todas las cosas. El Amén. Espíritu de Dios, ¿eh? Que por gracia y misericordia, a través de uno, habla las Amén. verdades. Y ustedes allí en su casa de oración, allí en intimidad con su Creador. Que el Espíritu Santo les revela cosas también, les muestra cosas, le hace entender cosas. ¿Eh? Entonces seguimos, para culminar, que se acaba ya el tiempo que me dan aquí en la transmisión. Y con esto culminamos completamente. Entonces dice, entre los misterios también está la guerra en el cielo entre Miguel y Satanás, el asesinato y resurrección del anticristo, las obras del falso profeta, la marca de la bestia. ¿Eh? Este misterio fue revelado a Juan y será revelado a sus profetas, a sus siervos los profetas. Cuando veas que este versículo se refiere a profetas, no piense que sean los profetas del antiguo pacto, sino también son los profetas que van a estar en medio de la tribulación de estos últimos días. Y durante la tribulación, Dios declarará el misterio de Dios. Y cuando debiera ser consumado o cumplido, a sus siervos los profetas para que ellos lo declaren a otros. Es decir, que en medio de la tribulación, Dios declarará el misterio y nos va a decir a nosotros cuándo va a ser consumado, cumplido este misterio, porque estaremos en plena gran tribulación. Y nosotros vamos a anunciar, se acerca la boda del Cordero, se acerca el arrebatamiento, Amén. se acerca la resurrección de los muertos. Seguid resistiendo, seguid soportando. Si vais a dar la Amén. vida, dadla con gozo y no con Amén. tristeza, porque si la dais con tristeza, ya con la tristeza ya el enemigo habrá vencido. Si vamos a dar nuestra vida, tiene que Amén. ser con gozo, con júbilo, Con entendimiento de que es con para entendimiento de Cristo. lo que está ocurriendo y de lo que nos espera. ¿Eh? En breve. Ahora bien, para culminar esta transmisión, o esta conferencia, o esta reunión, en Éxodo capítulo 19, volvemos a Éxodo capítulo 19, versículo 16, que os dije, subrayé esta palabra clave. Dice, al tercer día, y aconteció al tercer día, ¿cierto? Ujú. Bueno, ese tercer día es clave también. Usted tiene que irse a Oseas, al profeta Oseas, capítulo 6, versículo número 2. ¿Qué dice? Profeta Oseas, capítulo 6, versículo 2. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día. Y al tercer día, ¿qué dice? Nos resucitará para que vivamos en su presencia. ¿Qué está hablando Amén. aquí? Madre mía. Arrebatamiento y resurrección de los muertos en Cristo. Después de 2 días, al tercer día. Igual que ocurrió en Éxodo. Al tercer día. Ahora bien, y rápidamente, porque se va a culminar la transmisión. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 8. ¿Qué dice? Pero, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Si entrelazamos estos pasajes, después de 2 días, es decir, después de 2000 años, al tercer día, es decir, cuando comencemos a entrar al milenio, ¿eh? Apocalipsis capítulo 20, al tercer día. ¿Se está entendiendo?
al Un día tercer con 1000 día. años. Nos va a quedar el milenio. No resucitará. Nos dará vida y estaremos con él. Por eso que el arrebatamiento y resurrección de los muertos en Cristo pudiera ocurrir al final, casi al final de la gran tribulación, y no a la mitad. ¿Se está entendiendo? Amén. ¿Puede repetir eso, por favor, profeta, qué dijo? Que el séptimo ángel de la séptima trompeta, que está a la mitad de la gran tribulación, anuncia el arrebatamiento y la resurrección de los muertos y otras cosas más. ¿Vale? Aquí el profeta, o sea, dice que después de 2 días, al tercer día, no resucitará. Y hemos dicho que 2 días, según Pedro, son 2000 años. Nos queda Sí. 1000 años más, que es el tercer día. Y hemos dicho que Apocalipsis capítulo